Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de los Salmos. Hoy, Salmo número 2. Este salmo es muy bonito, no sin antes mostrarles la bibliografía. Yo les voy a hablar de este libro que es el Tehillim Ascroll, muy lindo, de ahí sacamos un par de enseñanzas y les voy a traer hoy el Talmud Bavli, Tratado de Berajot 1 y 2, de donde vamos a sacar un par de enseñanzas rabínicas que me parecieron muy pertinentes. Hola Anthony, muchas gracias. Sí, vamos también a leer sobre el Tesoro de David de Charles Haddon. Muy bien, el Salmo número 2, este salmo empieza, pareciera que no trae autor porque no es el Salmo de David, ni de Korah, ni nada de eso, pero pues hay unas pistillas que nos dicen que muy probablemente es del rey David y tiene básicamente como tres enfoques, ¿no? Uno es que efectivamente lo escribió el rey David, sí, y en una continuación del anterior. Dos, es un salmo completamente mesiánico, eso está indiscutible, de acuerdo, que apunta a nuestro Mesías. Y el número 3 es que está hablándole a los hijos de Dios cuando vamos a luchar contra las fuerzas del mal. Entonces, correcto, hay un poquitico de todo y lo vamos a revisar juntos el día de hoy. Claro que sí. Entonces vamos a empezar con el verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Básicamente aquí lo que estamos viendo es la posición de la humanidad frente a Dios y frente al Mesías. Personas de arrogancia, personas orgullosas se amotinan para ir contra Dios, y tú lo puedes ver en lo que está pasando en la sociedad. De hecho, la palabra amotinar en el griego se puede traducir como un caballo brioso, y un caballo brioso denota furia, orgullo y agresividad. Entonces, con orgullo, con agresividad, las personas se amotinan contra Dios. Y pues estos pensamientos son vanos, Anthony, porque definitivamente no van a poder lograr su objetivo. El ejemplo que traigo a colación es cuando sacrifican a Jesús en la cruz, pensando en que iba a morir Jesús allí en la cruz, pero no contaban con que él fuese a resucitar al tercer día. Sí, eso que tú mencionas, hay tres cosas por resaltar. Una de amotinar, que me parece muy apropiado lo que tú estás diciendo, como un caballo brioso. La segunda parte es las gentes, habla de la gente de los pueblos. Sí. Malvin, que es un comentarista muy reconocido, cita que esa palabra gentes en el hebreo es goín, la famosa palabra goín que después se utilizó de manera despectiva. Goín significa que es una agrupación de personas que sencillamente se agrupan solo porque están en un contorno geográfico cercano, más no porque tengan unos ideales o una ideología en común. Okay. Es gente que sencillamente se reúne porque están ahí, pero no porque los une algo más allá del espacio físico. Entonces, y la tercera es aglutinar. Vamos a ver cómo el rey David más adelante contrarresta esto que tú dices, que se reúnen como caballos briosos. Ok, verso 2 al 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echémosla de nosotros sus cuerdas. Sí, hay algo muy interesante. ¿En qué otro lugar de la Biblia hay una situación en la que se reúnen príncipes, reyes, líderes reconocidos que se van a sublevar contra otra persona que fue ungido por el Señor? ¿En dónde más? Esto ya había ocurrido. Al rey David no es la primera persona que le ocurre. Eso ocurrió en el relato del número 16, cuando los hijos de Korah y se reunió con Datán y Abirán, líderes reconocidos, dice en número 16, y se presentan ante Moisés y sencillamente le preguntan. Eso está en los primeros versículos. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes dueños de la comunidad del Señor? ¿Qué hizo Moisés? Y aquí también el rey David acude al mismo comportamiento. Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor será quien dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Moisés no se complica. Moisés sencillamente dice: muchachos, no soy yo, no fue el que yo me autoproclamé, sencillamente fue el Señor quien escogió. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, a la ventanilla del lado
hablen con el creador de todo y será él quien confirme o invalide si nosotros somos o no somos los escogidos. Pero esto es un tema realmente contra Dios. Más adelante, y pues por temas de tiempo para no desviarnos, vamos a ver en ese mismo número 16 que él sencillamente cita y que sea el Señor el que muestre quién es su escogido. El desenlace es fatídico para Koraj y vamos a ver que lo mismo expresa el rey David en estos versículos. De acuerdo, aquí se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Yo lo quiero traer en un contexto, Anthony, donde el diablo trabaja de una forma sistemática. El diablo o la mala inclinación o la iniquidad nunca trabajan de una forma directa y concreta, sino sistemática. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo se están levantando reyes consultando unidos contra Dios, contra Jehová. ¿Y tú cómo lo puedes analizar y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, programas de televisión inadecuados, por ejemplo, cuando bloquean contenidos TikTok, ya está limitando los contenidos cristianos, donde tú pongas la palabra Jesús, ya te limitan para que no te vean muchas personas. Programas que quieren cauterizar la mente, por ejemplo, hay programas en televisión donde hablan de que Jesús tuvo un amante, por ejemplo. Entonces la gente que no está firme en la fe empieza a ver este tipo de programas y empieza a dudar de poder creer en Jesús y poder creer en Dios. Entonces yo lo interpreto: levantarán los reyes de la tierra contra Jehová, contra su ungido, diciendo mentiras, diciendo blasfemias, diciendo cosas inadecuadas. ¿Para qué? Para que el pueblo sea como un caballo brioso, para que el pueblo sea orgulloso, para que el pueblo sea autosuficiente y no haya un temor de Dios. Ahora, yo me preguntaba algo. Dice, rompamos sus ligaduras. ¿De qué ligaduras nos queremos libertar nosotros? Si las ligaduras que Dios tiene sobre nosotros son ligaduras de amor, ustedes pueden leer Oseas 11:4, ¿sí? Son ligaduras de amor, sí, son ligaduras de amor. O sea que el sistema del mundo nos quiere llevar a que nos liberemos de esas ligaduras de amor de Dios, cuando la Biblia dice todo lo contrario: venid a mí los que están cansados y cargados, que mi yugo es más liviano, ¿sí? Entonces realmente es el mundo levantándose contra Dios, haciendo que el pueblo sea como un caballo brioso, liberándose de las ligaduras de amor de Dios para ser completamente descarriados. Completamente esclavos. Esclavos. Liberarse de esos lazos de amor es sencillamente esclavizarse. Lo que pasa es que el pueblo común y corriente no quiere tener compromisos. A eso tal vez se refiere el salmista. Versículo número 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No, pues definitivamente aquí lo que tenemos que entender es que Dios está por encima de todo. O sea, está por encima de todo y se reirá. O sea, por más que el hombre haga planes de destrucción, por más que el hombre haga planes altivos, por más que el hombre planee cosas grandes, Dios es Dios de dioses y Rey de reyes. Sí, soberano. Sí, ahí ese versículo lo que sí puede agregar es que, a diferencia de los reyes, de esos reyes que se citan al principio del versículo, que se yerguen con firmeza, y sobre eso también podríamos hablar un poquitico más en el hebreo, sencillamente se paran con firmeza sin ser flexibles con absolutamente nada, briosos como tú bien exponías. Nuestro Padre, a diferencia de ellos, sencillamente se sienta, como dice el versículo, observa y ahí dice que se ríe. El Talmud Abodá Zará, el tratado de Abodá Zará, en la parte 3b dice que, o hace mucho hincapié en que realmente este versículo se refiere a que nuestro Señor es quien tendrá la última palabra. Y esa palabra la tomará sentado, observando y de buen humor. Ok. Así de fácil. Ok, verso 5. Verso 5 dice, luego hablará a ellos en su furor, el Señor, ¿no? Y los turbará con su ira. Miren, hay algo que tenemos que tener presente nosotros, y es que Dios solo necesita de un soplo o del aliento de su boca para destruirnos. Ya, Él es nuestro creador. Pues así como nos creó con la palabra, así mismo nos puede destruir. Y eso lo puedes investigar o lo puedes leer en Job 4:9 o Job 15:30, lo puedes escudriñar. A pesar de que la humanidad se sienta autosuficiente, sienta que puede vivir sin Dios, no quiera adquirir ningún compromiso,
hay un plan eterno de parte de Dios que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y pase lo que pase, ese plan se va a llevar a cabo. Pase lo que pase, maquine lo que maquine el hombre, ese plan se va a llevar a cabo. Y es aquí donde debemos reconocer la grandeza de Dios para las personas que creemos en Jesús y para las personas que creemos que hay un Dios todopoderoso sobre nuestra vida. Amén. Versículo número 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pues nada, el reinado de Jesús sí o sí va a suceder. Punto. Así es. Sí o sí, sencillo. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Hashem Adonai me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Miren, esto es algo bien lindo porque aquí lo que debemos tener una confianza nosotros. Debemos tener la confianza en que nuestro Redentor vive. ¿Sí? Y cuando estos decretos se publiquen, no van a ser decretos en contra de nosotros, en los que creemos en el nombre de Jesús. Colosenses 2:14 dice que anulando las actas de decretos que nos eran contrarias. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, anuló toda acta contraria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Cuando confesamos el nombre de Jesús y creemos en Él, creemos que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces esa es la confianza que debemos de tener. Por lo tanto, estos decretos no van a ser en contra de nosotros, sino es como un rey decretando ante todas las personas que se han unido contra Él. Muy bien. Versículo número 8. Dice, pídeme, sobre ello vamos a estudiar un poquitico, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Uy, mire, esto también para mí fue chévere porque normalmente cuando se habla de herencia, en las iglesias que de pronto no tienen una buena doctrina o quieren manipular un poco a las personas, siempre que hablan de herencia, hablan de dinero. Pero la palabra en Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Por lo tanto, la herencia, cuando dice pídeme y te daré por herencia a las naciones, la herencia para un hijo de Dios, ¿sabes cuál es? Es desatar el cielo en la tierra. Es que realmente tú puedas desatar la sanidad, la liberación, la restauración aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a pedir la herencia en las naciones y posesión tuya a los confines de la tierra. Cuando nosotros queremos sanar la tierra, liberar la tierra, traer el nombre de Jesús a la tierra para engrandecer al Padre, ahí es cuando Dios nos abre puertas, nos abre visas, nos da recursos para que nosotros podamos impactar una nación. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y esto también me impactaba porque Jesús en Hebreos 5 del verso al 7 dice que fue con lágrimas. O sea, Jesús, para poder recibir su herencia en la tierra, no solo porque era hijo de Dios, sí soy hijo y soy heredero, no, él tuvo que aprender también, y él también clamaba y suplicaba al que lo podía salvar. Nosotros nunca vamos a poder ser como Jesús, seguramente no, o sea, no, si no hay una persona más santa sobre la tierra que como él, pero sí también él nos trazó el camino que debemos seguir para poder tomar esa herencia aquí en la tierra. Este versículo, como lo planteas, expone algo natural de un padre, y es querer heredar. Y dicen Proverbios que un padre, una persona responsable, no solamente le hereda a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Y este versículo sencillamente se plantea ese hermoso anhelo que tiene todo papá, y es poder heredar lo mejor a sus hijos. El versículo empieza por la palabra, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa palabra pídeme la interpreta Rashi de una manera muy bonita. En hebreo, esa palabra sheal viene de otra palabra que es shaal, que tiene varias connotaciones. Una es preguntar, consultar, pero también suplicar. Entonces, como es suplicar, Rashi lo interpreta de una manera muy linda. Dice, cuando vayas a la guerra, suplícame cada vez que vayas a combatir y yo te heredaré las naciones. Por eso este versículo, y en especial todo el Salmo,
se constituye en una herramienta de guerra espiritual. Cuando te presente alguna situación de oposición en la que pues, requieres apoyo aéreo, este salmo en especial y para arrancar es excelente porque dice: suplícame y te heredaré las naciones. Ahora, lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios, extrañamente, y no entiendo todavía esa psiquis que se mueve en nosotros, acostumbramos a ir a pelear sin acudir al Padre. Y ahí sí, como dice Santiago 4 del 2 al 3, no tienen porque no piden. No es porque el Señor se haya quedado insuficiente, no tienen porque no piden. Y a otra situación, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones, mas no para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces tenemos muchas falencias. Por un lado, no pedimos, vamos a la guerra y pues por eso nos acribillan en muchas ocasiones. O cuando pedimos, sencillamente no nos estamos alineando a la voluntad del Señor, sino que estamos satisfaciendo nuestras propias pasiones, y eso realmente no es algo que caprichosamente el Señor vaya a complacer. Muy bien, de acuerdo. Verso 9. Verso número 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Esto es fuerte. Como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice la traducción. Bueno, aquí pues nosotros podemos dirigirnos a Jeremías 18:1-10, lo puedes leer también, y pues básicamente podríamos hablar de qué es el barro en las manos del alfarero. Y dice Jeremías que así hace Dios con nosotros, ¿verdad? Él nos va perfeccionando y nos va perfeccionando, y si nos tiene que volver a desarmar, pues nos desarma y nos empieza a dar forma otra vez. Mas sin embargo, acá hay una palabra que dice: los quebrantaré con vara de hierro. Y esto para mí denota un poco más de destrucción, pero también un poco más de ira. Y algo que quiero leer está en Hebreos capítulo 10 del verso 26 al 29, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque ya lo hizo Jesús, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Pero mira este verso 29, Anthony, que siento que va muy alineado al quebrantarnos con una vara de hierro. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pienso que leyendo estos versos básicamente estamos respondiendo a todo el contexto del verso 9. Sí, Rashi, bueno, aquí hay dos verbos importantes. Una es quebrantar y otra es desmenuzar. ¿Se acuerdan al principio cuando decían que las naciones o la gente, en esta traducción dice que se aglutinaban, y explicábamos que aglutinar era personas que sencillamente, esos goim, se juntaban solo porque estaban físicamente, más no los unía a un ideal, una filosofía buena? El verbo que en esta parte se utiliza por parte de la explicación de Rashi es nafaz, y nafaz dice que significa romper y dispersar. Eso es lo que hace el Señor. Y uno, ¿en qué otra parte, otra vez mismo juego, en qué otra parte de la Biblia se aglutina gente para rebelarse en contra del Señor, o al menos para desafiarlo? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿y qué hizo el Señor? Los dispersó. Los dispersó mediante las lenguas. En esta, el verbo nafaz y dice lo mismo, lo rompe, pero no solamente lo rompe y deja los pedacitos como del alfarero cuando se le rompe la vasija, sino que además los dispersa. Todo lo contrario a aglutinar, es como contrarrestar eso con lo que se empezó ese acto de sublevación. Versículo número 10. Dice, yo lo leo. Bueno, listo. Yo lo leo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, amitid amonestación, jueces de la tierra. Sí, bueno, aquí habla fuerte porque se está dirigiendo a los que son o tienen el rol de jueces en la tierra. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El Rav Hirsch hace hincapié en que aquí está
el versículo fuertemente dirigido a quienes se supone son los que legislan o administran justicia aquí en la tierra. Ustedes jueces que desean arreglar los asuntos mundanos, primero corríjanse ustedes mismos. Y ahí entonces nos vamos a unos versículos muy fuertes del Rab Shaul, o también conocido como Pablo, que está en Romanos 2, 17 al 24, y pues voy a leerlo porque me parece muy al lugar. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor como un juez, porque eres instruido por la ley como un juez, que estás convencido de ser guía de los ciegos, que es el faro pues, y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, es fuertísimo, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la misma ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Pablo está ampliando este versículo del Salmo número 2, versículo 10, donde dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. Eso que nosotros hacemos tratando de enseñar, como bien lo exponías, empieza por nosotros mismos, y con el favor del Señor, esa es una de las muchas intenciones con las cuales preparamos esto, y es que nosotros mismos recibamos amonestación con cariño por parte de Dios antes de que sea demasiado tarde. Versículo número 11. Servid a Adonai, a Jehová, como dice en la traducción de la Reina Valera, con temor, y alegraos con temblor. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado con buscar ser elogiados cuando servimos a Dios, o buscar escalar posiciones para ser exaltados en servicio a Dios. El servicio a Dios no debe tener solo temor, Anthony, porque si no, ese servicio a Dios pues se vuelve esclavitud. Y pues creo que desde el mismo inicio de la creación Dios no quería, Anthony, personas que le temieran y ya, porque pues seríamos como máquinas, ¿no? Seríamos como robots. Sí, no, ¿sí? No es lo que Él quiere. No es lo que Él quiere, o sea, Él no quiere que solo vivamos del temor a Dios por ser creador, sino Él también anhela que nosotros tengamos gozo en medio del servicio. El gozo tiene que tener la combinación del temor, y el temor tiene que tener la combinación del gozo. Y definitivamente todo lo que hacemos debe ser la gloria para Dios, para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él, para que su nombre sea glorificado, y no como si nos llegan a amonestar de pronto por nuestros testimonios o nuestros actos, nuestra arrogancia, como bien lo enseñaba Pablo, los gentiles se blasfemen o se desvíen del nombre de Dios. Muy bien, acá este versículo tiene dos partes, y les voy a leer literalmente lo que dice el Talmud, Tratado de Berajot, en su sección 30b. Dice, sirvan a Dios, a Hashem. Cuando dice sirvan, ellos hacen la acotación que está refiriéndose a rezar, a orar. Oren a Hashem con temor, reconociendo pues su majestuosidad, y alégrense con estremecimiento. De la primera parte de este versículo se infiere que la ley de orar, de rezar en actitud de sumisión a Hashem, ¿sí? Pero hay una parte muy interesante, y la Gemara, que son como los comentarios talmúdicos, analiza la segunda parte de este versículo. ¿Qué significa alegrarse con estremecimiento? Aparentemente eso es algo contradictorio. ¿Tú qué entiendes de eso? Alegrarse, o sea, muy alegre, ¿no? Pero el versículo como tal dice que alégrense como con temor. Devuélvete al versículo. Ah, sí. Alegrados con temblor. ¿Cómo así que uno se alegra con temblor? Eso es contradictorio, y por eso los rabinos
tuvieron una discusión al respecto. ¿Qué se puede entender? Pues lo que pasa es que si yo solo sirvo con temor, pues se me vuelve me vuelvo como esclavo. Y si yo solo sirvo con gozo, pues como que también ya me estoy burlando de Dios. Eso es lo que yo logro entender. Bueno, pues lo que va como ellos lo entienden. ¿Qué significa alegrarse con estremeimiento, con temblor, como dice el versículo? Estos dos términos son aparentemente contradictorios, pero respondió el Rab Adá Bar Matná en nombre de Rabá: en donde hay alegría, también debe haber cierto temor, para que ésta no se transforme en frivolidad. Ok. Sí. Es decir, uno sí puede estar recochando, alegrados, pero de todas maneras sí se tiene que guardar cierta prudencia. Por eso también ahí en los versículos dice: alégrense, pero pues tampoco se excedan. Sí. Tiene que haber cierto temor, o sea, debe haber unos límites, inclusive en alegría, para que sea sano. Amén. 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 Listo. 12 dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Sí, ahí dice en un instante. Sí, eso significa que todo puede cambiar de un momento a otro. Sencillamente, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como lo vimos con el COVID, todo lo aparentemente inamovible puede cambiar de una semana a otra, tal y como dice la Escritura. Y a la final, el rey David, si todo apunta que sí, o el autor al menos, da el secreto de nuevo. Bienaventurados, Ashrei, esa misma palabra con la que empezaba el Salmo número 1 es con la que se termina este versículo. Bienaventurados todos los que en él confían. Ese es el secreto, bienaventurados. Y como decíamos en la exposición pasada, si no lo has visto, por aquí te dejamos el link. Esa palabra bienaventurados significa la reunión de muchas alegrías. Y muchas alegrías son las que tienen los que en él confían. Dice aquí el Talmud, Tratado de Berajot, sección 9, deducimos que esos dos salmos, se está refiriendo al primero y al segundo, se consideran uno solo, pues enseñó el Rabí Shemuel Har Nachmani en nombre del Rabí Yohanan, que como ambos empiezan con la palabra, uno empieza con Ashrei, dichoso el hombre, y el otro termina diciendo dichoso también, Ashrei, todos los que en él confían. Vemos de aquí que estos dos salmos realmente son uno solo. Bueno, conclusión. Concluimos. Conclusión, ¿tú qué concluyes? Bueno, yo concluyo que definitivamente no nos podemos dejar llevar por las corrientes del mundo. Sí, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Tenemos que ser más dirigidos por el Espíritu Santo que por lo que podamos llegar a ver en las redes. Y todas estas corrientes del mundo que nos están llevando a ser como caballos desbocados. ¿Sí? Entonces, mi conclusión es que debemos tener mucho cuidado con esto, debemos pedirle al Espíritu Santo mucho discernimiento, y definitivamente este paso nos va a llevar a tener mucha confianza en lo que es la palabra de Dios, y que sí o sí Jesús vendrá. Jesús vendrá, y vendrá por sus escogidos, vendrá por su iglesia, y esa es mi conclusión: que creas en la palabra con todo tu corazón y ten mucho cuidado con lo que escuchas y no te dejes llevar por las corrientes de este mundo. Así como empezábamos la introducción del Salmo y decíamos que no hay fuerza, por imponente que parezca, que se oponga a la voluntad del Señor, pues a lo largo de los versículos uno se da cuenta que en efecto la voluntad del Señor se va a cumplir. El Señor sencillamente espera, se sienta, inclusive con buen humor, y Él es el que tomará la última decisión. Entonces ten confianza en Él, como la interpretación de Rashi decía: suplícame cuando vayas a combatir y te entregaré las naciones. Entonces no tengas temor, habla con nuestro Padre, que es lo que hemos venido insistiendo, y Él te entregará por herencia a las naciones. Lo que uno sí también puede concluir de todo lo que hemos leído es que a la final los malvados no perseverarán, no prosperarán. De hecho, pareciera que no van a existir. Y aquí, para concluir, quisiera plantear una última pregunta. De acuerdo a lo que hemos leído, debemos pedir porque se acaben los malvados o se acaben los pecados.
Es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Tú qué crees? ¿Yo qué pediría? No, pues que se acaben los malvados que nos llevan al pecado. No, es válido. Y para concluir les quiero regalar una joya que encontré también preparando el tema. Y está en el Talmud, Tratado de Berajot, en sección 10a. Eso que te estoy preguntando se lo planteó una pareja, un rabino con su esposa. Y dice, había ciertos hombres brutos en el vecindario de Rabbi Meir y lo hacían sufrir mucho. Rabbi Meir imploró misericordia del cielo, como estamos hablando que se tiene que hacer, para que ellos murieran, así como tú acabas de exponerlo, que mueran los malvados. Al ver esa actitud, lo cuestionó su esposa. Y le dijo, ¿cómo sabes que lo correcto es rezar para que mueran los pecadores? Lo deduces de lo que está escrito en el versículo que se acaben los pecadores, Hataim, de la tierra. La palabra pecador es Hataim en hebreo. Interpretando que eso pedía el rey David en su rezo. ¿Acaso está escrito en el Salmo Jotim, que significa pecadores? En verdad, Hataim es lo que está escrito, pudiéndose interpretar como pecadores, pero también como pecados. Y por cuanto el rezo de David se puede interpretar que se acaben los pecados de la tierra, entonces eso mismo deberías rezar por ellos. Le reprendió su esposa. Es decir, para que se acabe ese Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? Pecado. La inclinación al mal que tenemos todos. Son aquellas cosas que nos motivan a llevar la contraria a lo que debemos hacer. Entonces lo que nosotros deberíamos orar es para que se acabe ese Yetzer Hará, esa inclinación al mal, que es lo que nos provoca pecar. Y agrega Berurya, que es la esposa del rabino. Y además baja al final del versículo y observa lo que está escrito: y los malvados no existirán más. Entonces analicemos. ¿Acaso si se cumple el pedido de que se acaben los pecadores existentes, los malvados no existirían más? No es así, ya que el paso de una generación a la siguiente traerá nuevos malvados. Pero si argumentamos que el pedido fue que se acaben los pecados, entonces naturalmente los malvados dejarán de existir, y de este modo el versículo sí tiene sentido. Más bien concluye la esposa del rabino: pide misericordia por ellos para que se acabe su inclinación al mal y vuelvan en arrepentimiento, y así se cumplirá el final del versículo, y los malvados no existirán más. Entonces el Rabbi Meir pidió misericordia por ellos y efectivamente ellos volvieron en arrepentimiento. Bueno, entonces, menos mal no está Andreita. Sí está. Y si no hubiera... Ya es omnipresente. Queridos, oremos por aquellas personas que nos están haciendo sufrir. Amén. Que vemos que la maldad corroe sus pensamientos y peor su actuar. Que no solamente lo sienten, sino que lo hacen y motivan a otros a que lo hagan. No oremos para como el Rabbi Meir hacía, para que se acaben y el Señor elimine a esas personas. Oremos más bien para que aquello que está motivando su corazón a no hacer lo que tienen que hacer sea cambiado por un acto de arrepentimiento, y a la final todos podamos llegar en arrepentimiento a los pies del Señor. Bueno, amén. Entonces, qué oración tan bonita la que terminaste haciendo, terminaste orando. Bueno, oramos, Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nos dé la fortaleza de poder arrepentirnos, para poder entrar a la presencia del Padre. Te damos gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz, porque nos da el acceso. Bendice nuestra familia, bendice a cada persona que llegó hasta este punto en el video, ayúdalo en sus debilidades. Amén y amén. Y amén. Chao. Chao. Hasta la próxima.